Bienvenido al quinto vídeo del bloque de neumática hidráulica de tecnología de cuarto de la ESO. Tras haber introducido las tecnologías neumática hidráulica y haber hablado de sus principios físicos de funcionamiento en anteriores vídeos, en este vamos a ver una introducción de los circuitos neumáticos hidráulicos, es decir, vamos a comentar el funcionamiento de estos circuitos y la función de los principales elementos que lo componen. Para ello, los contenidos del vídeo son los siguientes. En primer lugar, veremos un esquema de funcionamiento de un circuito neumático hidráulico. Después, hablaremos brevemente sobre la representación gráfica de estos circuitos. Y por último, realizaremos la simulación de un circuito neumático sencillo para tener una idea más clara de cómo funcionan estos circuitos. Como ya sabemos de vídeos anteriores, los circuitos neumáticos trabajan con aire comprimido, mientras que los hidráulicos trabajan con agua o aceite a presión. En ambos circuitos, el elemento encargado de generar el fluido a presión e introducirlo al circuito se denomina generador de fluido a presión. En un circuito neumático, a este elemento se le denomina compresor, mientras que en uno hidráulico se le llama bomba. Además, estos elementos requieren energía para poder funcionar y por tanto comprimir el aire o el agua o aceite a presión, por lo que se pueden alimentar con un motor eléctrico o de combustión interna. Este generador hace llegar el fluido a presión hasta los elementos denominados receptores actuadores, los cuales son los encargados de realizar un trabajo útil, es decir, son el fin último de la instalación. Estos se clasifican en dos tipos, cilindros y motores, de los cuales hablaremos más detenidamente en futuros vídeos. Además, los dispositivos intermedios a los generadores y actuadores son los elementos de mando y control, los cuales se encargan de controlar en todo momento hacia dónde se dirige el fluido a presión y de controlar algunas de las características del mismo, como la velocidad o la presión. Entre ellos encontramos las válvulas distribuidoras, la válvula reguladora de presión y caudal, la antirretorno, entre otras. La denominación y funcionamiento de los receptores actuadores y de los elementos de mando y control es la misma en los circuitos neumáticos hidráulicos. Sin embargo, debido a la diferencia entre los fluidos de trabajo, fuerzas, presiones y velocidades de los dos tipos de circuitos, las características de los elementos serán diferentes según en qué circuito se encuentre. Por último, la red de distribución y transporte del fluido a presión está formada por tuberías, las cuales se encargan de transportar el fluido entre los diferentes elementos del circuito. Además, en cuanto al circuito que realiza el fluido, como ya se ha comentado en anteriores vídeos de este bloque, cabe destacar que en los circuitos neumáticos el aire es expulsado a la atmósfera tras haber realizado el ciclo de trabajo y por tanto el compresor también recoge el aire de la atmósfera para realizar un nuevo ciclo. Sin embargo, en el caso de los circuitos hidráulicos, el agua o aceite, tras realizar el ciclo de trabajo, retorna a un tanque o depósito a través de tuberías, a la espera de que la bomba lo vuelva a comprimir para realizar un nuevo ciclo de trabajo. Por esta particularidad del circuito que describe el fluido de trabajo, podemos afirmar que los circuitos neumáticos describen un circuito abierto, mientras que los circuitos hidráulicos describen un circuito cerrado. Ahora vamos a comentar la representación gráfica de estos circuitos. En la imagen podemos ver una representación de un circuito neumático cercana a la realidad, es decir, en la que se intentan representar los elementos de la forma más parecida posible a su construcción real. Como podemos ver, en el circuito neumático tenemos los elementos principales que antes hemos comentado: el compresor, que introduce el aire a presión en el circuito; el cilindro, que realiza un trabajo útil a partir del movimiento de su brazo; una válvula, que hace el papel de elemento de control, es decir, según se pulse o no, permitirá el paso de aire del compresor al cilindro; y por último, las tuberías, que conectan todos los elementos. Como podemos observar, esta representación, aunque pueda resultar intuitiva para este circuito concreto, se puede complicar excesivamente para circuitos más complejos. Por ello, en el mundo de la neumática hidráulica, la representación gráfica de circuitos se lleva a cabo mediante una simbología normalizada, para buscar la mayor simplicidad e universalidad a la hora de llevar a cabo la representación de un circuito neumático hidráulico, y para realizar la simulación de estos circuitos a través de programas informáticos, los cuales son muy útiles para comprobar el correcto funcionamiento de un sistema antes de construirlo realmente. Aunque comentaremos con más detalle la simbología
para cada elemento en el próximo vídeo de este bloque, a modo de ejemplo, aquí tenemos cómo se debería de representar el circuito de la izquierda. Aquí vemos el compresor, el cilindro, la válvula y las tuberías. Además, he añadido en el esquema una unidad de acondicionamiento de aire, que, aunque no la he comentado en el esquema anterior del funcionamiento de los circuitos neumáticos, se trata de un elemento encargado de que el aire circule por la instalación en unas determinadas condiciones de limpieza, presión y lubricación. Además, este elemento en muchas ocasiones se estudia como una parte del compresor, ya que en realidad suele unirse formando un único elemento. Para acabar con el vídeo, vamos a realizar la simulación de este circuito neumático, para ver claramente cómo funciona y tener una visión general del funcionamiento de los circuitos neumáticos hidráulicos, ya que como sabemos es muy similar. Además, en él he añadido un manómetro, el cual, como ya sabemos, es un aparato que mide la presión relativa en el punto del circuito en el que está conectado. De hecho, es muy habitual colocar manómetros a la entrada de los actuadores de los circuitos, para tener un control de su presión de trabajo en todo momento. Dicho esto, el funcionamiento del circuito neumático sería el siguiente. Una vez se pone el compresor en funcionamiento, este comienza a introducir aire a presión en el circuito. Las tuberías en azul oscuro indican que contienen aire a presión, mientras que aquellas en azul claro representan que en ellas hay aire a presión atmosférica, como podemos observar en el manómetro, el cual marca presión relativa cero, es decir, que la presión absoluta de esta parte del circuito es igual a la atmosférica. Siguiendo con el funcionamiento del circuito, como podemos ver, esta posición de la válvula no permite el paso de aire a presión del compresor al cilindro. Para permitir este paso de aire, la válvula debe conmutar, es decir, cambiar de posición, de tal forma que el aire a presión podrá circular hasta el actuador o cilindro, como muestra el manómetro. Este aire a presión ejerce en el émbolo del cilindro una fuerza mayor a la del muelle que está contenido en él, y por tanto provoca su avance y se realiza un trabajo útil. Por último, una vez dejemos de accionar la válvula, ésta retornará a su posición inicial, debido a la acción del muelle que podemos ver a su derecha, y como consecuencia, el cilindro dejará de recibir aire a presión, por lo que la fuerza del muelle contenido en él hará que también retorne a su posición inicial. El aire a presión que estaba contenido en el cilindro viaja hacia el exterior a través de la válvula, siguiendo este camino. Como podemos ver, el aire de esta zona del circuito vuelve a estar a presión atmosférica, como indica el manómetro. Repetimos el funcionamiento del circuito. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que haya servido. Un saludo.